Antes de que empiece el episodio, queremos contarles algo. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que hace que un hijo sea el favorito? En el diccionario de mamás eso no está escrito. Pero todos sabemos que hay formas de ganarnos un lugar especial en su corazón. Pillen pues, si se quieren convertir en el mejor hijo, mejor hija, mejor hije, esa es la oportunidad. Neki y No Hay Banderas en Marte nos unimos para celebrar el mes de la madre. Neki decidió regalar 5 bonos de viajes internacionales por 5 millones de pesos cada uno para que 5 mamás puedan ir a visitar sus hijos. Y ese hijo puede ser usted. Y nosotros vamos a contarles cómo participar. Entonces, si usted está fuera de Colombia, lo único que tiene que hacer es enviarle un giro al Neki de su mamá por 800.000 pesos entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del 2025. Chicos, esto es súper importante. Para que las mamás puedan participar, es necesario que ellas ingresen a la aplicación de Neki y llenen todos los datos personales para poder recibir giros desde el exterior. Así nos aseguramos que el dinero les llega sin problema y que pueden entrar a concursar por alguno de los premios. Nosotros sabemos perfectamente lo que recarga un encuentro con la mamá cuando uno está lejos de la casa. Aprovecha esa oportunidad para reunirte con tu mamá y mostrarle tu nueva vida. A demostrar pues quién es el hijo favorito. Válido del 1 al 31 de mayo de 2025 o hasta agotar existencias. 5 bonos de viajes éxito y 1.500 abonos disponibles. Lo que ocurra primero. Aplican términos y condiciones. Disponibles en neki.com. Sí, está grabando acá. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No Hay Banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Yo provengo de el cruce de dos familias, una catalana y una franco-suiza, que se encontraron en Colombia a principios del siglo XX. Nunca fui Brigitte en mi familia, ni tuve la oportunidad de pedir auxilio. Bogotá, año 75, 10 de la noche, uno por el carro pasando y ver 5 o 6 mujeres semidesnudas a 10 grados centígrados caminando por la calle y decía, ¿quiénes son? Y claro, nadie le decía a uno, no, es que son prostitutas, sino eran fabulosas, eran míticas, y yo decía, yo quiero ser como ellas. Sí, me parece que la invención del infierno es una de las peores cosas, que casi que ameritaría que existiera el infierno para aquellos que hablaran del infierno, porque uno se la pasa migrando a lo largo de su vida. Yo tal vez expando la noción de migración a la de género. La gente dice, si yo me voy y así me tengo que pasar hambre, trabajar 18 horas, no importa, y no es porque me quiero quedar, sino porque quiero experimentar algo que le dé sentido a mi vida. Ese gesto de libertad al que abrazamos acabó engendrando a nuestra hija que acaba de salir. Y nos cambió la vida, porque éramos dos mujeres que habíamos ido en plan de exploración de Marte. Y terminaron con bebé. Y terminamos con bebé. Difícil pensar que realmente la sociedad ha abierto un espacio distinto en otros países al que tenemos en Colombia. Yo me siento muy cómodo en Colombia. En esos países y a veces en Estados Unidos también, la gente no interactúa contigo o no te dice que no le gustas, porque hay un ethos político de no meterse con nadie. Es decir, realmente a mí no me importas. Convivir hace que la colectividad sea el espacio de bienestar y de alegría para todos y para todas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Hoy estamos muy emocionados de poder estar grabando este episodio. Llevamos un tiempo teniéndolo ahí como en stand-by hasta que materializamos este encuentro. Estamos con Brigitte Baptiste. Brigitte, estamos muy agradecidos, sabemos que mantienes de aquí para allá, viajando, dando entrevistas, escribiendo, eres rectora de la universidad, o sea, creo que ocupaciones Sí, es una te vida muy sobran. intensa. Pero me alegra saber que era un arrocito en bajo. Y estamos seguros que va a ser una conversación muy nutritiva, muy aportante para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de No Hay Banderas en Marte. Bueno, primero queríamos felicitarte, no solamente por el trabajo que has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional,
sino por el reconocimiento que también has tenido, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC. Ah, sí. ¿Sabes que eres la segunda mujer que tenemos Acá, que está en esa lista en este sí. podcast? Tuvimos también a Marcela de Hablaron Cumbres Blancas. Claro, Sí, sí. una gran mujer, por supuesto. Sí. Puesto banderas, ya casi en Marte, ¿no? De verdad que nos sentimos muy honrados de poder tenerte acá para conversar. Queríamos, Brigitte, arrancar un poquito por tu infancia. Nos gusta mucho como dar un contexto de la vida de la persona, pues, a nivel general que tenemos al frente, para que la gente también como que entienda mejor de dónde sale todo esto que van a empezar a vislumbrar, que se viene pues como en medio de toda la conversada. Bueno, es muy curioso porque veníamos hablando del tema de las migraciones y yo provengo de el cruce de dos familias, una catalana y una franco-suiza, que se encontraron en Colombia a principios del siglo XX como producto, la primera, de la migración forzada por la Guerra Civil Española, la de mi mamá, catalanes que llegaron aquí a Colombia, como dicen, con una mano por delante y otra por detrás, y lograron establecerse. Y la segunda, emigraron a finales del siglo XIX, dos hermanos en busca de oportunidades. Salieron por Marsella, cogieron un buque, llegaron a Venezuela y ahí por el Orinoco a San Martín, casáronse con sanmartineras e instauraron como una línea de tradición francófona que había mucho en Bogotá a principios del siglo XX, y eso hizo que en mi casa pues siempre hubiese unos referentes muy importantes tanto a la catalanidad. Hablo catalán, tengo una herencia gastronómica y también de mañas, me imagino, muy catalana por mi mamá, y una herencia muy rolo-francesa, diría yo, porque finalmente... Y luego, a lo largo de mi vida siempre volví a todos estos sitios, pero me quedé en Colombia. Pero tal vez lo más chévere es que a través de esas dos tradiciones tuve acceso a bibliotecas distintas, a historias de vida distintas. Pero crecí en Bogotá, en Rololandia, bien cachaca, del barrio La Soledad, Chapineruna. Estudié en un colegio campestre aquí en Bogotá. Toda la vida, digamos, en la vida de la pequeña ciudad que fue Bogotá entre los años 60 y los 80. Brigitte, ¿alguna vez me imagino que te sentaste a conversar con tus padres por qué Colombia y de pronto en otro país de Latinoamérica? Sí, mucho. Esa razón era importante, y además que yo he indagado mucho sobre la historia. En el caso de mi familia francesa, en busca de oportunidades, y la gente decía a las Américas, pero no tenía ni idea ¿A dónde ¿A qué llegaban? parte de las Américas? Las Américas Sí. era, vamos a hacer las Américas, a faire l'Amérique. Y se bajaban de la montaña, vivían en una estación invernal en Guillestre, en los Alpes, y lo más cerca era Marsella. Y Marsella, el barco que pase. Entonces, ¿Dónde saliera? el buque que salga, era un mes de navegación. Y normalmente el primer puerto era Coro o algo en Venezuela, y la gente se quedaba ahí porque no quería seguir navegando. Se llenaba de peste, la comida era espantosa. En fin, viajaban en condiciones pues, de migrantes pobres y sin idioma. Entonces llegaban a Venezuela, establecían algún trabajo y de ahí iban cogiendo camino, a ver por dónde nos lleva. Y el camino a ellos los llevó por el Orinoco, a Orocue, a San Martín, y ahí a Bogotá por la Guerra de los 1000 días. Porque, digamos, todos los migrantes que estaban en el llano tuvieron que subir a Bogotá en ese momento tan crítico de la historia. Y mis abuelos catalanes tenían planes para llegar a México, porque había una colonia ya establecida, había más afecto, y la gente en España conocía más a México y a Cuba que a Sudamérica. Pero venían con una bebé en brazos, mi tía, y llegaron a Barranquilla como primera etapa y se bajaron del barco. Dijeron, no nos importa dónde estamos, pero Tierra. no seguimos navegando, esto es muy duro. En Barranquilla los acogieron unas familias catalanas que estaban ya, digamos, establecidas allá, les ayudaron y se embarcaron por el Magdalena, subieron por el Magdalena hasta Honda, y de Honda subieron a Bogotá, y aquí nuevamente los acogieron. Entonces aquí llegaron y aquí se quedaron.
pues hicieron sus vidas adaptándose a esas condiciones. Y habían comunidades en ese momento de Bogotá, para ellos como que los hiciera sentir un poco más parte de su cultura, o sea, comunidades catalanas, comunidades francesas, franco-suizas. ¿Habían? Sobre todo porque nosotros no tenemos como en el imaginario que Colombia ha sido un país, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, que está el club portugués, el club italiano. Nosotros no tenemos como esa historia tan mapeada de pronto en Bogotá, pero nosotros no tenemos ni idea. ¿Existía en Bogotá ese tipo de comunidades asentadas, eran incipientes? Familias, realmente eran 3, 4 familias que habían llegado por razones distintas también, después de la Primera Guerra Mundial, y diásporas muy de goteo, pero pues claramente todo el mundo sabe o sabía en Barranquilla de 1940 quiénes eran los catalanes, porque pues siempre tienen su particularidad, su identidad, y entonces la gente incluso los valora mucho eso, ¿no? Y en Bogotá también eran los catalanes que viven en tales y tales sitios. Y traían también, pues, obviamente, un bagaje cultural muy propio, muy europeo, muy ilustrado de esa época. Y entonces se encontraban entre ellos y con gente de Bogotá que les daba la bienvenida a hacer cineclub, pues a hacer vida cultural. Un poco con la onda cultural catalana, que es bien... Claro, siempre con sus libros debajo del brazo, siempre... Mis abuelos, los dos, curiosamente tocaban violín. Ambos eran violinistas. Tengo fotos de los dos con sus violines. Yo no logré heredar los instrumentos, pero aprendí a tocar violín. Y yo, cuando empecé a tocar violín, me enteré que ellos habían sido violinistas. Como parte de la formación de todo el mundo, toda la gente aprendía a tocar un instrumento. Y cargaba el violín. Era mucho más fácil cargarse el violín que cualquier otra cosa. Tú has mencionado en varias oportunidades que tu familia ha sido un apoyo muy grande para ti en todo ese proceso de transición de género. Y pues ahorita, después de escuchar un poco toda esta introducción que nos has dado, pues se me ocurre pensar que también tiene que ver con que eran personas que venían de otros lugares, que quizás tenían un poco la mente más abierta a otras posibilidades de vida, y que eso también como que permitió que ellos tuvieran como mayor flexibilidad, o sea, que no eran personas colombianas que habían crecido acá en una ciudad o en un ambiente mucho más conservador, sino que estaban como mucho más abiertos a otras formas. Parcialmente. Digamos, sobre todo los abuelos, las familias de los abuelos que habían, digamos, experimentado de primera mano pues, la vulnerabilidad, habían tenido que adaptarse a muchas cosas, tenían mentes muy abiertas. Y bueno, mis abuelos catalanes eran republicanos, eran parte de la guerra civil y habían perdido, entonces eran muy librepensadores. Y eso sí fue muy importante, pero sobre todo en términos de instaurar una posibilidad de ser y de libertad. Pero para cuando yo nací y empecé a crecer y a pensar como Brigitte, primero ellos ya no estaban porque murieron muy pronto, y el tema de la existencia de la diversidad sexual tampoco existía. No existía. Entonces, esto estamos hablando de los años 70. Mi abuelo materno murió en el 74, el 71, mi abuela en el 74, y por el lado materno el componente bogotano era súper católico y conservador, y siempre hubo ahí motivos como siempre de tensión entre tíos y todo. Entonces yo realmente nunca fui Brigitte en mi familia, ni tuve la oportunidad de pedir auxilio. Porque eso, como digo yo frecuentemente, no había palabras para eso. Yo no sabía qué me estaba pasando. Me sentía extremadamente desubicada en todo. Y pues en la educación del colegio y la vida cotidiana en Bogotá era imposible levantar la mano y decir yo me siento distinta, yo no estoy a gusto con la identidad que me está tocando cargar. De manera que digamos, cuando hice el tránsito a los 35 años también fue una sorpresa para mis papás. También ellos dijeron, uy, ¿qué le pasó? No lo vimos venir. Nunca lo vieron venir. Y fue, pues,
afortunadamente con el apoyo. Eso sí, en ese momento un respeto muy grande, pero yo ya era vieja, ya a los 35 años, pues haga lo que quiera, mija, porque pues, y con la preocupación de que le vaya bien, de que no le van a echar del trabajo, de que no vayan a atacarla por la calle, en fin. Y bueno, ese ha sido un proceso muy lindo. Ya solo vive mi papá, que no puede salir mucho a la calle, tiene 88 años, pero pues sí, realmente sí han sido fundamentales en mi vida. Mi tía catalana fue probablemente la persona que más incidió en mí, porque ella sí era una catalanista ferviente estudiosa de las sociedades, estudió sociología en la Nacional con Camilo Torres, con Fassborda, es decir, y era una gran viajera por el mundo. Estuvo en Chile en tiempos de Allende, estuvo en Argentina. Ella me introdujo en Mafalda, que es una de las cosas más grandiosas que me ha pasado en la vida. Cuando yo era chiquita, ella me traía las Mafaldas. Estuvo en México, estudió en París. Entonces era una intelectual muy, muy avesada y feminista, además. Entonces su biblioteca para mí era... Su biblioteca, y debo decir que su closet también, era el sitio donde yo más me encontraba a gusto conmigo mismo, que tenía investigaciones sobre sexualidad que empezaron a producirse en los 70s ahí en su biblioteca. El informe de Master y Johnson, por ejemplo, que fue un hito histórico en definir la homosexualidad o en entender la prevalencia de la sexualidad alternativa y de conversar sobre ello. Y yo dije, ve, de esto sí se puede hablar. Si hay gente y estudiosos y personas que están reconociendo la diversidad que existe en el mundo de la sexualidad humana. Y entonces para mí eso fue un detonante y empezó a tranquilizarme, en el sentido que eventualmente lo que yo soy tiene referentes y no soy la única. Y bueno, yo sabía que no era la única, porque pues las trabajadoras sexuales en la calle, en la 15, en Los Héroes, yo las veía todas las noches cuando iban de mi abuelita y era fascinada por ellas. Decía, claro, en Bogotá, piensen ustedes la escena, en Bogotá, año 75, 10 de la noche, uno por el carro pasando y ver 5 o 6 mujeres semidesnudas a 10 grados centígrados o menos caminando por la calle. Y decía, ¿quiénes son? Y claro, nadie le decía a uno, no, es que son prostitutas, sino eran fabulosas, eran míticas, y yo decía, yo quiero ser como ellas. Yo eso es así me imagino yo. Esa vivencia y esa experiencia cultural heredada creo que fue fundamental en entenderme a mí misma y en abrir espacios. Yo no sé, yo sí creo que viajar, la experiencia de viajar, así sea por interpuesta persona, es fundamental, porque uno se expone a la diversidad. Y entre mi familia catalana y la familia Rola había tensiones siempre, porque pues la una muy católica y la otra totalmente libertaria. No libertaria los de ahora. Sí, no, casi que anarquista, ¿no? Mi abuelo catalán era pues cero clerical. Tenía muy buenos amigos en el clero, pero pues no soportaba la iglesia para nada. Muy catalán. ¿Y cómo es tu relación con la iglesia? Cordialísima, sobre todo porque yo soy jesuita de civil, digamos, de la Javeriana, y valoro profundamente mi relación sobre todo con la comunidad jesuita, pero soy totalmente atea, totalmente materialista. No, de hecho, en este momento, si me hablan del espíritu y del alma y de las energías, cero. No, nada de eso. Esto es lo que hay en el mundo. Y me causa mucha curiosidad eso que acabas de decir, sobre todo pensándolo en relación a todo el trabajo y la exploración que has hecho de todo el panorama ambiental, medioambiental de este país. Que has, yo creo que recorrido todos los rincones, los ríos, entendiendo nuestra geografía, nuestra biología. Eres una científica, o sea, de verdad tu foco de estudio ha estado ahí en el medio ambiente. Sí, también puede ser que la ciencia lo aleja a uno de eso un poco. Claro, pero a lo que iba es que dentro de ese camino que has ido recorriendo,
Tú también, mira, quiere Dar sus Robar cámara, declaraciones. robar Sí. cámara. Dentro de todo ese camino, tú has tenido un contacto muy directo con las comunidades indígenas y ellos también tienen una cosmovisión que, si bien no es la cosmovisión católica clerical, sí tienen un componente muy espiritual y muy arraigado, y tú has estado ahí como en esas conversaciones directas con ellos. ¿Cómo te has relacionado con eso? Esa es una pregunta bien interesante y en el libro que acabo de terminar y que está circulando, hay un capítulo completo dedicado al abordaje de la espiritualidad. Porque indudablemente, por ejemplo, la experiencia del yagé o la convivencia con los abuelos mambeadores y la mística que hay en todas las comunidades indígenas, en general americanas, hace que uno pues piense en las presencias, digamos, no materiales sino humanas. La posibilidad de hablar con los animales, la posibilidad de hablar con las plantas. Pero yo creo que todo eso son reflejos de la complejidad subyacente al universo y que tiene expresiones que son difíciles de abordar con nuestra materialidad y que pueden ser aprehendidas y simbolizadas, incorporadas en nuestros relatos, porque finalmente los seres humanos somos creadores de relatos, creadores de historias y intérpretes de la realidad. Eso es nuestro cerebro frontal el que nos Pura dio esa mitología. capacidad. Exacto. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho, incluso para sobrevivir, para pasar de nuestra etapa más prehistórica a ser homínidos con éxito, más o menos, tiene que ver con la capacidad de inventar un relato coherente para explicar nuestra presencia en el mundo y para explicar aquello que no logramos explicar. Entonces, es en ese vacío donde ocurre la religión. Y para mí la religión es una expresión, sobre todo una creación estética. Y me parece preciosa. Me parece que todas las religiones del mundo han hecho unas contribuciones fundamentales a darle sentido a la vida a partir de la invención de lo inexistente. Es un hecho creativo. Entonces, Dios es un invento, pero es un invento fabuloso, a veces terrible, por supuesto. Ahí yo entonces migro más, o me gustan más las religiones hinduistas que pueden hablar más abiertamente de todo y donde, digamos, la afiliación a entidades trascendentes o espirituales o como quieran es mucho más cotidiana y más constructiva. Nuestra afiliación con la religión está hecha con base en la culpa. Y a mí sí me parece que la invención del infierno es una de las peores cosas, que casi que ameritaría que existiera el infierno para aquellos que hablaron del infierno. Porque no hay nada más traumático para una persona que desde la infancia le digan que va a arder por toda la eternidad si se masturba. O que va a arder por toda la eternidad si se come un dulce sin permiso. No, vivir con miedo es la cosa más aterradora que puede existir. Y ese es a veces el problema más grande de nuestras sociedades, que como nos han enseñado a vivir con miedo, el miedo se convirtió en uno de los instrumentos de gestión política y de control más aterradores, pues más injustos. Brigitte, nosotros en este espacio hablamos mucho de la colombianidad y del país y de nuestra cultura y de nuestras formas, y yo creo que la diversidad se ha vuelto un recurso, podríamos decir, parte de nuestra retórica, de eso que caracteriza a nuestro país, pero también hemos enfatizado mucho, acá no hay banderas en Marte, que nosotros como colombianos somos muy apasionados al hablar y a veces repetimos cosas, pero en realidad pocas veces nos detenemos a pensar en lo que eso significa, en lo que eso representa o en lo que eso implica. A una persona como tú, con el trabajo que has hecho, con la experiencia que tienes, a mí me gustaría saber tú cómo defines o cómo entiendes la diversidad, sobre todo en términos medioambientales y en el contexto colombiano. Pues lo más fácil es como hacer conciencia de la
digamos, de la variabilidad tan marcada que existe de ambientes físicos y biológicos en nuestro país. Basta con viajar un poquito por el país para hacer conciencia de eso. Colombia sí es un país abigarrado, un país como denso en variación, un poco como Nepal, un poco como Papúa, que son países que por ser montañosos, pero marinos, y crean una cantidad de rinconcitos y de resquicios donde se crean condiciones para la evolución aislada, que es uno de los factores que en biogeografía reconocemos como lo que fabrica diversidad. Pero luego aparece el tema de la presencia humana y cómo cada grupo social interpreta ese espacio donde se asienta y lo apropia. Y dice, con el tiempo, este es mi territorio, yo estoy vinculado aquí. Eso tiende a suceder muy rápido. En 200, 300 años, un grupo humano pierde sus referentes generacionales de dónde viene, independientemente de las razones incluso de su llegada, y se identifica de otra manera y vuelve a resignificar el territorio. Pero, por ejemplo, en países como Colombia, las poblaciones indígenas que llegaron hace 6.000 años, hace 2.000 años, en oleadas, siempre sustituyéndose unas a otras o desplazando unas a otras, fueron construyendo sus narrativas territoriales para decir, yo soy de aquí, porque eso es lo más importante, y este territorio me pertenece. Y construir esos referentes que justifican, digamos, la nacionalidad. En mi caso digo la catalanidad, por ejemplo, que es tan fuerte y tan marcada. Entonces tenemos una cantidad de narraciones donde cada pueblo dice, yo soy de aquí, esta es mi tierra y mi origen está aquí. Y encontramos toda la mitología de los pueblos indígenas para hablar de centro. Yo nací aquí, yo provengo de acá. Cuando uno es el migrante que llega a veces a estos sitios y encuentra una oportunidad de establecerse, pues uno puede acoger ese relato, crear un tejido con él para justificar su llegada y con el tiempo hibridizarse y entra uno en la corriente. Pero si uno entra masivamente, como llegó España en 1492, bueno, 1500 aquí a Sudamérica y a la sabana de Bogotá, llegó con un ejército y con una estrategia territorial. Tu narración de que esto es tuyo y tú eres de acá, la voy a poner la voy a tomar con pinzas hasta tanto yo no tenga las claves para pasarte por encima, para reemplazarla por la mía. Porque yo vengo aquí es por los recursos, por la tierra, por el oro, y no me interesa que estés tú, o que estés tú eventualmente como esclavo, como trabajador. Sirviendo. Sirviendo. Y eso, desafortunadamente, también es un factor creador de diversidad, porque rompe grupos sociales, rompe historias y obliga a las personas a reposicionarse como desplazados. Es decir, ¿quién vengo siendo yo ahora que soy la nieta de desplazados de la Guerra Civil Española? Y es un ejemplo un poco pueril, pero es cierto. Mis abuelos aquí en Colombia nunca volvieron a reclamarse españoles políticamente hablando, europeos y con su tradición, su lengua y todo maravilloso, pero nunca más volvieron a intervenir en decisiones de política, ni a tratar de volver, ni nada por el estilo. Pero tampoco fueron nunca colombianos. Siempre navegaron ahí en esa tensión tan dura. Y cuando yo tengo que resolver mi tía sobre todo, mi mamá, resolver esa colombianización, pues van tomando decisiones. Entonces mi tía era súper salsera, súper parchada con las innovaciones culturales y literarias colombianas, como mi mamá no tanto. Y yo ya estoy en tercera generación y mis hijas en cuarta generación, entonces ya esa colombianidad es como el destilado de el cambio de lo que ha venido sucediendo en Colombia como territorio autónomo, digamos, o propio, pero con una cantidad de mezclas que vienen de todas partes. Y ese proceso hace que uno no pueda definir nunca la identidad de nadie, por fortuna, pero eso no nos gusta. Eso nos causa incomodidad, porque los relatos de identidad
han sido fundamentales en la historia de la humanidad, pues para crear vínculos, para crear seguridad, para definir derechos. Y creo yo que uno de los retos que tenemos como seres humanos ahora es construir identidades gozosas que reconozcan la multiplicidad de sus orígenes y que éticamente sean capaces de plantear una relación con el territorio que no sea autoritaria y que no le imponga a los demás tampoco sus relatos. Entonces, Colombia, lo que estamos viendo continuamente es un reconocimiento de la diversidad étnica, por ejemplo, pero solamente de manera simbólica. Qué chévere que haya diversidad porque es pintoresco, porque le añade sabor a la vida, pero ya cuando es en términos de derechos, por ejemplo, este reconocimiento reciente de las autoridades indígenas como autoridades ambientales, y uno diría, pues es un poco obvio que en el territorio ancestral que uno tiene, y si hay estructuras políticas propias de cada cultura, pues las decisiones sobre el uso de sus recursos sean tomadas cuando menos en una negociación equilibrada entre fuerzas, y no una decisión colonial desde el centro que implica allá hay minas, allá hay molinos de viento, allá hay sindicatos, porque por ejemplo la imposición puede ser de cualquier tipo ideológico y estamos viendo ese conflicto todos los días. Entonces las identidades es chévere replanteárselas todo el tiempo, y yo siempre hablo de que la pregunta más interesante es ¿quién vengo siendo? ¿De dónde provengo? ¿Y cómo me siento ocupando este espacio particular de la historia? Entonces yo vengo siendo Brigitte, pero tengo muy claras como las raíces de ese pensamiento, el contexto en el cual evolucionó, y Brigitte es distinta todos los días y le toca resolver, digamos, esas tensiones continuamente, que pues yo no nací en La Guajira, yo no nací en La Chorrera después de la Casa Arana, y eso que mis abuelos trabajaron no en la Casa Arana, por supuesto, pero trabajaron en el Caquetá. Mi abuelo catalán le tocó llegar al Amazonas como única opción de trabajo, y para estar bien lejos de Franco y del franquismo. Y allá se dedicó a comerciar con caucho y pieles, a nombre de otro comerciante que lo subcontrató y le dijo, bueno, ¿usted quiere trabajo? Eche por el río y lleve sal, lleve el lienzo, género que llamaban en esa época, anzuelos, y intercambie eso con los indígenas que le van a dar bolas de caucho y le van a dar pieles de animales. Entonces mi abuelo dijo, bueno, listo. Y aventurero, 25, 26 años, con 2 hijas chiquitas, digo, yo hago lo que sea. Y entonces yo tengo narraciones, seguramente en el inconsciente, porque pues no alcanzamos a intercambiar cosas, pero tengo fotografías de mi abuelo moviéndose por el Caguán, por el Orteguaza, llegando hasta lo que hoy en día es la Tagua, y más abajo, moviéndose en conflicto permanente con los misioneros católicos, porque él sí le parecía que eso era una aberración, que hubiese misioneros. Dije, yo me fui de la España franquista dominada por la moral de la Inquisición, y llego a la mitad del Amazonas y me encuentro que están catequizando a látigo a las poblaciones indígenas. Aunque también hay que reconocer que los misioneros defendían a los pueblos indígenas de los esclavistas caucheros, de los esclavistas de las pieles. Entonces, las relaciones siempre ambiguas. Entonces, ¿qué venimos siendo? Es como la pregunta más interesante, porque uno se la pasa migrando a lo largo de su vida. Yo tal vez expando la noción de migración a la de género. Uno migra de género si uno quisiera, y sobre todo porque el género es una construcción cultural, y uno deja de ser esto para ir volviéndose otra cosa. Eso a la gente le produce repelús, dicen ahora, le produce angustia. Le dicen, sí, genera mucho ruido. Y hay personas que no le ven la necesidad, hay personas que no le ven el interés, y hay personas que lo consideran un atentado, lo consideran como una afrenta. Y entonces esas son las más difíciles de tratar. Eso porque, ¿cómo es que yo, en mi proceso particular de estar siendo, represento una ofensa o una amenaza para ti?
estos días tan oscuros que están viviendo las comunidades LGBTIQ en Estados Unidos, en Salvador, en Argentina, en todos los regímenes, digamos, más ahí sí libertarios, Sí. de derecha. Sí. Y yo me pregunto, pero ¿cuál es el pánico que les suscitamos? ¿Es que vamos a destruir el mundo con lentejuelas y con... uñas y... exacto, con Mirella. Con Mirella, eso. Me encanta la palabra paisa, la Mirella. Y debe haber algo, psicológicamente hablando, mucho más complejo en las estructuras mentales de estas personas que se sienten tan amenazadas por la posibilidad de migrar de género. Y lo que dicen que el woke va a acabar con el mundo. A ver. Ahí ahorita esas ondas libertarias de ahora encuentran como muy preocupados por la agenda woke, y yo digo, pues no sé, como que les preocupa más eso que estén bombardeando Gaza. Pero por como, supuesto, que se acabe el una agua. tremenda ¿En cortina de humo. serio les preocupa más eso que la literalidad, que lo que hoy lo podemos ver todos los días simplemente moviendo el dedo en una pantalla? Lo vemos literal. ¿Qué está pasando? Y como que la preocupación es más cosas de la cotidianidad de gente que está haciendo cosas. Me asusta mucho. Yo creo que sobre todo es porque realmente estamos en capacidad de cuestionar los fundamentos teóricos del autoritarismo, profundamente. Es decir, y un autoritarismo que durante centenares de años se vinculó a razones morales naturales, se naturalizó o se construyó sobre la aparente naturalidad de las jerarquías y de los poderes. Y cuando las mujeres en el siglo pasado levantan la mano y dicen ya no somos las bestias reproductivas con que nos han manejado durante 6.000 años o 10.000 años, pues cuestionan el fundamento de la autoridad masculina y del orden de lo biológico. Y con eso siembran la semilla del cuestionamiento al orden planetario. Y de ahí surge pues todo lo que estamos viviendo aún en términos de cuestionar el patriarcado, de cuestionar el machismo como fuentes de orden lógico y natural del mundo. Y cuestionamos a Dios patriarcal también en ese mismo sentido. Entonces yo creo que sí hay razones para que nos tengan miedo. Brigitte, la gente migra por diferentes motivos, sobre todo la historia de Colombia está muy transversalizada por algo que Laura y yo mencionamos mucho, y es como por el estar mejor económicamente, la violencia, pero nosotros creemos que muchas de esas migraciones también están motivadas por búsquedas de identidad. Es como algo en el inconsciente que está ahí, y la excusa es mover a hacer una vida mejor, a buscar prosperidad a otras tierras. Vos te fuiste hacia Barcelona, ahorita lo hablamos antes de empezar a grabar. ¿Crees que también un poco en esa reconfiguración de identidad, a veces alejarse del territorio te ayuda a encontrarte? Sí, y debo decir que antes de mi viaje a Barcelona, cuando yo terminé biología o estaba terminando biología y me estaba definiendo por el lugar de mi tesis como bióloga, y muy preocupada además en esa época por los temas ambientales, era mucho más radical en términos de mi interpretación de los hechos, y yo decía, no, aquí este mundo está fregado, este mundo no tiene mucha alternativa, y la vida urbana es insoportable, hay que irnos lejos, irnos para el Amazonas. Y tenía varios compañeros pensando igual, entonces hicimos un esfuerzo muy grande entre todos por abrir espacios para ir a la selva. Ese era como el lugar de la exploración, pero sobre todo de reencontrarnos con nosotros y nosotras mismas. Y lo logramos, nos fuimos a la selva. Y yo recuerdo ese momento, lo he contado en muchas oportunidades, en que sin haber estado fuera de mi casa nunca sola más de una semana o 10 días, vacaciones o algunos viajes de colegio, así, tal, llegué a Araraquara en un vuelo de Satena con un pasaje de regreso abierto a 4 meses. Y el avión nos dejó y no llegó el equipaje, porque no había
cupo en el avioncito que era de este tamaño, no llegó nada, veníamos con mi compañera Diana Castellanos con un morralito chiquito y ahí lo mínimo. Y llegamos, nos acogieron y todo lo de la tesis, el material, todo lo que, ¿no? Que cuando hay vuelo de carga, se los mandan. Y en ese momento estaba ahí un jefe de una comunidad indígena, de Villa Azul se llamaba, y nos dijo, ¿ustedes llegaron hoy? Sí. ¿Usted quiere andar? Pues sí, vengan conmigo, vamos a la comunidad y quieren conocer. Y nos metió en el bote con el morralito, lo que teníamos, ni siquiera teníamos hamaca. Yo, ya les presto. Y nos fuimos por el río Cactá abajo, una semana, a estar con él, le decían el viejo Chibú. Fabuloso. Y empezó una historia, una ruptura biológica, cultural, completa, una aventura maravillosa que yo recuerdo pues como muy liberadora. Entonces cada viaje se constituye en eso, en una ruptura. Luego me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría a Gainesville y recuerdo también ese momento en el que con un avioncito chiquitico que uno vuela desde Miami hasta Gainesville, aterrizando un 1 de enero con el invierno de Florida, que no es muy espantoso, pero a quedarme en la casa de unos amigos que me acogieron unos días mientras me instalaba y empezaba la maestría. Un mundo nuevo. Y luego cuando decidimos irnos a estudiar a Barcelona, un mundo nuevo. Pero son exploraciones que uno hace consigo misma. A ver en dónde puede expresar aquello que eventualmente cree que no puede en su sitio de origen. Claro, uno necesita trabajar, pero por eso además una está dispuesta a correr riesgos, a pasar hambre. La gente dice, si yo me voy y así me toque pasar hambre, trabajar 18 horas, no importa. Y no es porque me quiero quedar, sino porque quiero experimentar algo que le dé sentido a mi vida, algo que quiero descubrir algo de mí misma que me ayude a ser más feliz, obviamente. A nosotros nos escriben muchos chicos y chicas diciéndonos que se han tenido que ir de Colombia para poder como explorar temas de sexualidad, de diversidad, de género, y que desafortunadamente lleva un poco tiempo y que no ven como la posibilidad de volver a Colombia porque allá hay como una noción de libertad al estar lejos de sus conexiones y del territorio. Yo estuve a 3 doritos de irme a Tailandia a hacerme la operación de cambio de sexo y a desaparecer del mundo. Ese era como... Los Ladyboy, que es... Sí, todavía Tailandia es el paraíso de las cirugías de cambio de sexo, de reasignación. Pero en los años 80 eso ya existía. En los años 90 ya era como el run en la comunidad, digamos, que todavía no era trans, sino eran las dragas. Sí. Y la prostitución gay y empecé a hablar de las trans un poquito, que se iba a Italia primero a hacer dinero. Entonces, en los años 80, todas las chicas que estaban en la flor de su juventud y que podían tener éxito como prostitutas gay, se iban a Milán, se iban a Roma y les iba muy bien. El recorrido era Italia, ahorrar, Tailandia para la operación y volver a Colombia. Ya otra persona que nadie conocía. Y hoy en día esas historias se han recogido de maneras muy bonitas, están en las redes de muchas de ellas porque se convirtieron en madres de comunidades trans, protectoras, luchadoras de derechos en muchos casos, y son abuelas, es decir, son mujeres de 80 años, 70, 80 años, que abrieron un espacio impresionante con sus periplos y sus viajes, y además le mandaban plata siempre a la mamá, es decir, la mamá decía, ¿dónde está tu hijo? Y ella decía, no, trabajando en Italia, y pues eran prostitutas en las plazas de Milán, y le enviaban plática a la mamá, hacían el giro,
como hacen todos los viajeros, ¿no? Sí, Que claro. es un elemento fundamental Las remesas. de la remesa, exacto. En los años 80 Tailandia estaba tremendamente lejos. Pero increíblemente lejos. Cuando yo hice la cuenta de cuánto costaba todo el proceso real y me empecé a documentar muy bien de todo eso, me di cuenta, no tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y entonces empezó a surgir la posibilidad en Ecuador. Entonces las trans pobres nos íbamos para Ecuador, digamos, y allá había, y después no haga eso, no haga eso. Pero entonces Colombia comenzó a crecer en términos de cirugía plástica, de capacidades médicas, y yo dije, no, pues esperemos a ver ¿Qué pasa acá? qué pasa acá, y además pues yo también qué pasa conmigo. Pero yo también viajé a Europa, recién, digamos, casada con Adriana, con la perspectiva de allá, en Barcelona, una meca, digamos, de la libertad, de la expresión, de ver quiénes íbamos a ser, ¿cierto? Y pues, lo primero es que ese gesto de libertad al que abrazamos acabó engendrando a nuestra hija que acaba de salir. Que acaba de salir. Y nos cambió la vida, porque éramos dos mujeres que habíamos ido en plan de exploración de Marte. Y terminaron con Y bebé. terminamos con bebé. Echaron el ancla un poco. Con cochecito por las calles, con las señoras del barrio jugando con la bebé, porque allá pues Pañales. allá un bebé es una maravilla, Sí. y sabe, pañales y túrnenos para ir a la universidad y consiga plata, porque nosotros nos fuimos sin becas, sin nada, solo con unos ahorros y viendo a ver de dónde sacábamos. Entonces Pero tú con documentos catalanes, o sea, no. Ahí con Ahí. pasaporte colombiano. Sí, porque yo no tenía nacionalidad todavía, entonces lo que fuimos fue aceptados en el programa doctoral, en mi caso el de Ciencias Ambientales, y Adriana se fue a hacer el de Literatura. Entonces las dos estábamos haciendo estudios doctorales mientras crecía la familia. No. Brigitte, no, es que en estos días, estoy pensando que en estos días una amiga nos dijo que quería irse a estudiar un doctorado o una maestría a Europa con su niño de 3 años. Y a mí me pareció una idea súper descabellada. Yo le dije, Leo y yo nos miramos porque como que, claro, de una nos trasladamos a nosotros estudiando sin hijos. Nosotros estábamos los dos estudiando en Barcelona. Sin hijos. Y nos pareció muy duro. Es duro, claro. No me claro. imagino uno con un bebé recién nacido. Tienes que tener un colchón financiero importante, realmente, porque ahora, sí, los servicios públicos y la atención del Estado la sanidad, es magnífica. que llaman La sanidad. Entonces, a nosotras el embarazo fue una oportunidad también para participar como de los derechos que ha construido Europa para sobre todo para los niños, para las nuevas generaciones, porque es educación, salud básica sin discriminación. E incluso alcanzamos a recibir un primer desembolso pequeñito como subsidio, y nos dijeron, y si tienen otro bebé, el subsidio sube a tanto para poderles ayudar a que se establezcan y se queden aquí en Barcelona, pero no en España. Y estuvimos a punto de quedarnos, pero no era suficiente. Si hubiéramos tenido que trabajar, teníamos que hacer la tesis doctoral, que es un esfuerzo de tiempo y recursos muy importante. Y no había suficientes garantías de que se pudiera hacer, además de una manera chévere. Yo no quería hacer cualquier trabajo de investigación, sino en el campo. De verdad. Todavía tampoco había empezado el boom de la financiación europea en España, que a unos 3 o 4 años después iba a ser gigantesco. Se estaban empezando a montar como estos grandes centros de investigación europea en distintos países. Y entonces la propuesta es quédese y vamos mirando qué hacemos, y de golpe se vincula a uno de estos centros que vamos a desarrollar acá. Y yo creo que hubiera funcionado, pero nos dio mucho miedo la incertidumbre con una bebé tan chiquita y tantas cosas,
Y la Universidad Javeriana me dijo, no, venga, si quiere venga, hace la tesis aquí en Colombia y da clases. Se hace investigadora de la universidad. Pues yo había ya tenido un recorrido, entonces agradecí mucho esa oportunidad y nos devolvimos ya con Candelaria con casi un año y empezamos a organizar ya el retorno para quedarnos un buen tiempo. Y entonces ahí encargamos a Juana Pasión, nuestra segunda hija, que ahora vive en España. Están al revés, la española está acá y la colombiana está en España. Pero a la española le quitaron la nacionalidad después, dentro de esos absurdos jurídicos que existen. Cuando ella nació, la llevamos al registro y le dieron el registro, le dieron su titularidad y le pusieron al margen, se presume española hasta tanto no se corrobore otra nacionalidad. Y eso hizo que cuando vinimos a Colombia y la registramos en Colombia, bueno, con doble nacionalidad, al cabo de 10 años, que era el plazo, perdiera la nacionalidad española, porque ya no había presunción de nacionalidad española y nosotros no la teníamos. Pero justo en ese momento el presidente Felipe González abrió la ley de los nietos. Dijo, aquellas personas que hayan sido parte de la diáspora de la guerra, bienvenidas a recuperar su nacionalidad familiar. Y yo presenté los papeles de mi mamá. Eso no se podía hacer antes porque no se reconocía la herencia materna, la línea materna. La paterna sí. Entonces uno era español por paternidad. Entonces, pero no maternidad, que era un nivel de discriminación pues tremendo. Y fueron las feministas españolas las que lograron ese hito. Dijeron, ¿cómo así? Si es que no valemos como españolas. Y claro, eso era una herencia del franquismo en el cual, pues, con la iglesia de la época, las mujeres tenían que pedir permiso para todo. En los años 50 tenían que pedir permiso para trabajar, tenían que pedir permiso para estudiar, no podían votar. En fin, uno entiende la historia, lo reciente que han sido todos estos reconocimientos jurídicos y políticos. Y la sensación de libertad tuya en ese momento en Barcelona, ¿sí te sentiste como, acá puedo ser más yo o no? Para nada, un mito. Realmente la sociedad tremendamente agresiva con las personas trans en la cotidianidad. Claro, si yo me iba para el Camp Nou a prostituirme, ese es el sitio. Ahí hay tolerancia, ahí sí hay posibilidades y hay que lidiar con los mismos problemas que en cualquier ciudad del mundo. Hay que estar sobornando a la policía, a los pimps, en fin. Entonces me decía, no, pero ¿cómo así? Ese no es el lugar al que yo vine. Yo respeto profundamente a las que vienen en ese plan, pero yo vine a estudiar un doctorado. Y no, el nivel en la universidad la gente me chiflaba, la gente hacía comentarios supremamente oprobiosos. En el metro, en base de una oportunidad, me tocó salir corriendo cuando entraban grupos de pandilleros, de pandillas urbanas, en una cuestión cabezas rapadas de skinheads que se configuraron en ese momento. Había unos skinheads súper chéveres, los Redskins, chéveres, sí. Exacto, muy bacanos, y habían los otros. O los que estaban en contra de la homosexualidad en cualquier ámbito. Entonces, Barcelona no era una ciudad segura. Yo me di cuenta de todo eso. Esto no está inmerso todavía, no está entretejido. Y con los años me he dado cuenta que eso sucede en Europa, en los museos, en los centros culturales, en los espacios creativos e intelectuales. Pero realmente las transiciones de género no están presentes en la cotidianidad, no están presentes en la ida del barrio a comprar el pan, en la de hacer mercado, en la de trabajar por la comunidad. Bueno, ya un poco más, creo que el mundo, porque yo viajo mucho. Desde que empecé a ser directora del Instituto Humboldt, y estos últimos 15 años de mi vida, yo viajo, el 30% de mi tiempo estoy por fuera del país, en eventos, congresos, y salgo a la calle y la cara de la gente es la misma
seguramente que hace 50. Y este personaje, ¿quién es? ¿Qué está haciendo aquí? Y yo no veo en mi entorno gente como yo. Entonces, quiere decir que, bueno, siempre hemos sido el 1%, el 10% del... Sí. No es que seamos abundantes, digamos, pero es difícil pensar que realmente la sociedad ha abierto un espacio distinto en otros países al que tenemos en Colombia. Yo me siento muy cómodo en Colombia, porque en Colombia me di cuenta que procesamos gran parte de las disidencias de género, digamos, con humor. Aquí la gente te hace saber que eres distinta, pero no necesariamente te abofetea. Bueno, también tenemos niveles de violencia tremendos contra la población LGBTIQ y sabemos pues, los Sara Millerey, ¿no? Esas nociones de violencias espantosas contra mujeres trans en condiciones de calle o mujeres trans como prostitutas y también mujeres trans en áreas donde hay conflictividad abierta. Que es muy paradójico, ¿no? Que haya habido una expansión y un posicionamiento tan fuerte de una comunidad LGBTIQ tan llena de opciones, tan creativa, porque en Bogotá la comunidad trans es, pues, súper potente y realmente como que muy presente en todos los espacios. O puede que sea mi centralidad, ¿no? También. Pero yo voy a Barranquilla, yo voy a Cartagena, voy a Cali, voy a Buenaventura. Y la gente como que dice, haga lo que quiera. Vivamos, conversemos. Y riámonos. Y riámonos, sí. Oye, dije, tal cosa, tal calle, y hacen unos chistes y todo. Pero no ese miedo que uno siente en Europa cuando uno coge por la calle equivocada y se encuentra con un grupo de radicales religiosos, por ejemplo. En París le puede pasar a uno en cualquier calle. Uno tiene que tener el mapa de la ciudad bien para no ir a meterse donde no hay. Qué interesante. Pues nunca esperé. Sí hemos construido una idea de que hay que salir de Latinoamérica porque allá lo hacen mejor. Y últimamente hemos hablado mucho de eso, como un poco de reconciliarnos con las ideas latinoamericanas y no pensar que aquí todo está mal y que allá todo está bien. Y que estamos constantemente añorando la colonia. Exactamente. Que tiene mucho que ver. El mito del origen. Claro, que tiene mucho que ver con el pensamiento de colonizados. Totalmente. Que hay importante pues empezar a construirlo. Yo creo que en esos países y a veces en Estados Unidos también, mucho, la gente no interactúa contigo o no te dice que no le gustas porque hay un ethos político de no meterse con nadie. Es decir, realmente a mí no me importas. Pero no es un sentimiento solidario de haz bienvenida a tu diferencia. En cambio, yo sí creo que en Latinoamérica hemos, por toda la violencia que hemos vivido, por toda esta reflexión decolonial, hemos construido un mensaje muy robusto sobre bienvenida a tu diferencia. Pero porque necesitamos ideas nuevas, necesitamos ideas frescas, necesitamos gente creativa. Y ahí ese espacio lo replica Europa o Estados Unidos, insisto, en sus museos, en sus centros de pensamiento. Por ejemplo, me acaban de invitar a la Bienal de Venecia y voy siempre a Ámsterdam a eventos culturales. Brigitte venga y habla con nosotros pues de su visión del mundo ambiental, su visión del género, del colonialismo y conversamos en esos espacios y es fabuloso, realmente las conversaciones son increíbles, pero salga uno a la calle y trate de mantener esa conversación con la gente con la que está trabajando para ver ¿a dónde cogemos? No, hasta ahí llegamos, ahí es otra la lógica que opera, ahí la lógica de sálvese quien pueda, yo trabajo por mí y eventualmente por mi hijo. Brutal lo que dices. Es eso de te respeto, pero es que no me importas. Exacto. Y eso es duro. Sí. Es duro. Y en Estados Unidos es durísimo. Que cuando yo llegué a Estados Unidos me dijeron en la universidad, ten cuidado, lo que no debes hacer es mirar a la gente fijo a los ojos o mirarla porque van a sentir que estás acosándola. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando?
Sí, la gente es muy sensible a la mirada, a la intromisión. Dice, no, pero uno no mira por entrometerse, sino por decir, oye, Sí, ¿qué tal? qué chévere que existas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Por hola, socializar. aquí en la calle. Y a mí me encanta Bogotá. Yo camino por las calles en Bogotá y hay gente que me dice, Brigitte. Y yo, sí. ¿Le puedo dar un abrazo? Pero así, de ese tamaño de cosas. ¿Le puedo dar un abrazo? Y yo le digo, pues sí, claro. Y no es para robarme la billetera. Es evidente que no. Y eso me encanta, me parece. Y eso yo creo que no pasaría en ningún otro país del mundo. Me hiciste pensar en algo que nosotros hemos hablado mucho, y es que en estos países, nosotros vivimos varios años en Australia y sentíamos que muchas cosas funcionaban, pero había un control muy grande, un control gubernamental, un control fiscal, había un control policial. O sea, si haces esto, tiene una repercusión económica, o vas a ir a la cárcel, o vas a ir a juicio, o no puedes hacerle bulla al vecino porque vas a ir a la corte. Pero no había, nosotros sentíamos en ese momento que en realidad no había una convicción social, o sea, no había una convicción de la sociedad de hacerlo, porque es que si hago ruido, incomodo a la otra persona y no debería hacerlo, ¿cierto? Porque deberíamos tener un poco más incorporado este concepto de la otredad, ¿no? No Sí. existía eso, sino que existía todo el tiempo un miedo al que va a suceder, al que no puedo pagar una multa de $150, al que me voy a ir a la corte y eso se me va a convertir en un problema terrible, y un poco me hace como pensar en eso que estás diciendo. Sí, la sustitución de la ética de la convivencia, la ética del respeto, de valorar la colectividad, y entonces tratar de leer el bienestar compartido. Y entonces, claro, pues yo no voy a tirarte la basura a tu antejardín, porque yo quiero ser amiga tuya, buena vecina. Entonces más bien hablemos y definamos qué vamos a hacer con la basura de las dos, y así sucesivamente podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Cuando uno delega en la ley y en la autoridad todas esas cosas, está construyendo un infierno. Está siempre cediendo el poder y la capacidad creativa a terceros, y a terceros que se van a aprovechar de eso. La sociedad del control, pues eso es Foucaultiano. Que es un poco el miedo mío con Bukele en unos años. Que hoy está muy aplaudido, pero quiero No, pero por ver supuesto, qué va a pasar. por supuesto. Hoy está empezando a mostrar un poco lo que se viene. Todos los regímenes autoritarios se plantean primero como grandes salvadores, como organizadores de cosas que no están funcionando bien, pero a cambio de eso tú les entregas el alma. Bueno, no existe el alma, les entregas los derechos. Brigitte, ya para ir terminando, porque Sí, no, que queremos hablar y hablar contigo, pero sabemos que el tiempo es limitado. Yo quería hacerte una pregunta, algo que me interesa mucho y que es una pregunta constante en este espacio, y en tu caso me parece aún más interesante, me genera aún más curiosidad, y es el tema de la maternidad, ¿cierto? Y te lo pregunto porque para nosotros es un tema interno como de discusión constante, y es el hecho de asumir la responsabilidad de un ser humano en estos tiempos tan convulsionados, ¿cierto? Donde hay como se vislumbra una crisis a todo nivel, política, económica, social, ambiental. Tus hijas ya están grandes, o sea, digamos que tú ya estás un poco del otro lado, pero igual haber tomado esa decisión te enfrentó a unos retos adicionales por la estigmatización, por todo lo que trae, y sobre todo que siento que tú has sido muy pionera en muchas cosas, y eso también implica coger machete y abrirte un espacio luchado que también conlleva como enfrentar unas dificultades muy grandes. O sea, decir, voy a ser una de las primeras en hacer la transición de género, y voy a tener cédula como mujer, me voy a casar, voy a tener una familia. Abrirme un espacio en el mundo académico, total, laboral, profesional. O sea, una cantidad. Hoy estás pensionada ya. Una de las primeras mujeres trans. Creo que soy la primera. por
razones laborales, digamos, por completar el requisito laboral, había una chica que recibió pensión por invalidez como mujer trans y finalmente la reconocieron después de una pelea tremenda con los fondos de pensiones. Pero yo creo que soy la primera en Colombia que por haber cumplido 1.500 semanas de aportes solidarios y 57 años, le fue reconocida su pensión a los 59. Yo me esperé un poquito más para cotizar mejor, básicamente. Y lo que te decía ahorita, has sido pionera y eso implica entrar a enseñarle a la sociedad una cantidad de cosas. Que es más desgastante también. Es Hay demasiado. un trabajo pedagógico infinito y que requiere paciencia, requiere creatividad y también requiere ponerse en los zapatos de los demás ante la novedad, ante lo disruptivo. Entonces yo como ecóloga reconozco que la disrupción acarrea nuevas posibilidades, abre caminos, pero también es inquietante, también genera riesgos, percepción de riesgo, como lo que vivimos hoy en día. Y tiene un costo muy grande en la vida. Y hay que saber asumirlo, hay que saber, hay que tener ayuda. Yo sin mis amigos, mis amigas y sin Adriana sobre todo y mi familia, pues no hubiera tenido la capacidad de hacerlo, porque no estoy segura que sea un tema de valor. La gente me dice, qué valiente, qué ha sido. Es que uno hace lo que le toca hacer, ¿no? Pero una red de apoyo muy grande que reconozco se produjo porque yo ya la había venido estructurando muy genuinamente desde siempre. Y en la universidad, que es el espacio donde uno más, digamos, estructura esas relaciones de afecto y de respeto y académicas. Pero es cierto que el tema de la maternidad y sobre todo el cuidado hoy en día es lo que más nos preocupa. ¿Cómo nos vamos a cuidar los unos a los otros? Nosotros vivimos acá con mi suegra, que pues es una persona maravillosa, pero no tiene nadie más que la cuide sino mi cuñada y mi otra familia que vive en Orlando, porque se fueron a explorar otros horizontes y se fueron de Colombia asqueados de la corrupción y de la falta de oportunidades. Y tengo dos sobrinas que allá ya se instauraron y están haciendo su vida felices y me alegra mucho verlas prosperar y todo, a pesar de lo dura que es la distancia. Ellos en este momento no pueden viajar de regreso a Colombia porque aplicaron a la ciudadanía hace mucho tiempo y no han recibido sus papeles. Entonces nos toca ir a nosotros y a mi suegra la llevamos de viajes de turismo acompañada y que venga. Entonces hay que cuidar, y yo tengo a mi papá también de 88 años y hay dos personas que me ayudan a cuidarla, pero las juntamos. Y los niños, yo hoy en día, y uno lo ve claramente, tantas mujeres madres solteras que a las 4 de la mañana tienen que levantarse, llevarle el bebé a la vecina o hacer algo para poder trabajar y sostenerse. Es muy duro. Y el mensaje de desesperanza, que la crisis climática, que la crisis que este mundo tan en guerra, tan difícil, pues se convierte como en una tormenta perfecta como para decir, cada quien defiéndase como pueda. Pero al mismo tiempo, y esta conversación con mis hijas y con Adriana, nunca ha habido tantos recursos a mano y sobre todo tantos recursos creativos e inspiradores que hagan que tengamos posibilidad de abrir nuevos espacios realmente muy distintos a los que ha vivido nunca la humanidad. Nunca ha habido tanta ciencia, nunca ha habido tanta longevidad, tantos recursos para el bienestar. El reto es para las nuevas generaciones crear ese mundo, y yo creo que eso le da todo el sentido. Claro, pareciera fácil decirle a los niños, no, fresco, que todo está bien. Volvimos del mundo una miseria, ¿no? Eso, vamos a entregar una chatarra y mire, el reto es, pues, entusiásmese y resuelva la vaina. Ya, yo me voy para la finca a jubilarme, a sembrar, a tener gallina y sembrar plátano, y usted arregle el mundo. No, hay un tema de
justicia intergeneracional, hay un tema de solidaridad que hay que resolver y pues tenemos que ayudar a construir las claves de eso. Por eso me dedico a la educación, realmente es lo que a mí me parece que es más llamativo y más importante, es promover el pensamiento crítico, promover las capacidades creativas de todas las personas y siempre plantear de frente esta discusión que teníamos sobre la ley. ¿Convivimos de manera obligada o porque convivir hace que la colectividad sea el espacio de bienestar y de alegría para todos y para todas? 3 preguntas Cortas. cortas con respuestas cortas. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser una madre trans? Liberarme de los estereotipos masculinos de la transición. Yo misma. Es decir, yo sé que no he sido justa en todos los momentos de mi vida con Adriana porque tuvimos que replantear siempre los roles y aprender en pareja a tener roles realmente justos es duro para todo el mundo. Sí. ¿A qué le tiene miedo Brigitte? Le tengo miedo que lastimen a mis hijas, que les pase algo. Eso es un miedo muy maternal, yo creo, pero tal vez es lo que más me preocupa. ¿Y cómo es tu sensación un poco con respecto al futuro cercano, con un poco este panorama global que estamos viviendo? Es preocupante. Yo sí estoy, digamos, como muy atenta a moverme rápido en términos de construir resiliencia, construir espacios de posibilidad, mantener activas las redes de ayuda y solidarias para todo lo que pueda venir en el futuro, que es lo que salvó a mis abuelos y lo que yo creo que ayuda a todos los migrantes en el mundo, que siempre hay acogida, siempre hay capacidad de, ante la incertidumbre, reunirnos y inventarnos de nuevo el mundo. Brigitte, la última, perdón. Yo soy ahora descarado. ¿Extrañas algo de la masculinidad? Realmente no. Y todavía tengo problemas, digamos, en mi vida heredados, que son problemas de transmisión sexual, diría yo. Ok. Brigitte, no, gracias. No, a ustedes. Qué espacio tan fascinante Fascinante eres. Pues muchas gracias, siempre bienvenidos, qué gusto poder hablar y de verdad referirse a tantas cosas que en la cotidianidad no se ven mucho, que parecen un poco intrascendentes, pero que hay que estarlas practicando, de las cuales hay que estar hablando todo el tiempo de manera genuina y también planteando dudas infinitas sobre todo lo que se ha hecho y lo que hay que hacer, porque pues no hay ninguna respuesta definitiva. Brigitte, muchísimas gracias gusto. por abrirnos parte de tu casa y por Sí. regalarnos este tiempo, un sábado en la mañana que sea también de descanso o de trabajo. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos que este espacio haya sido muy enriquecedor, que les haya dejado muchas reflexiones, que siempre es como la idea de nosotros en estas conversaciones. Nos vemos en 8 días con un nuevo episodio, un nuevo invitado o invitada. Chao, chao. Gracias.